Muy bien, estamos en la primera diapositiva para el curso de literatura del tercer grado de secundaria. Las clases de manera virtual, ya saben, chicos. Entonces vamos a empezar. Ya saben, mi nombre es Gonzalo Charaja Arteaga. En unos momentos más o en el transcurso de los días vamos a subir los videos explicando mejor los temas en pizarra. Ahorita hay inconvenientes por las redes sociales, un montón de cosas que hay que solucionar todavía. Sin embargo, estamos con las diapositivas explicadas para que se pueda entender mucho mejor. Ya, a continuación vamos a proceder a explicar justamente las diapositivas. Muy bien, ya estamos empezando. Aquí están las instrucciones para el desarrollo de la asignatura. La primera es, como dice el texto, todas las diapositivas que se realicen en el desarrollo de la asignatura deberán de estar copiadas en su cuaderno. ¿Ya? La segunda es la revisión de los cuadernos. Se realizará vía WhatsApp. Esto tenemos que analizarlo todavía, quizás lo vamos a hacer por la plataforma virtual de la institución, por el Facebook, ya se les irá informando más adelante. Ya, aquí es donde vamos a contabilizar, en vez de las firmas, las revisiones se van a contabilizar, ¿ya? Para que salga su nota del cuaderno. Los videos donde explicaré los temas se subirán a la página del colegio y también serán subidas a su WhatsApp. Esta última parte también tenemos que analizarlo bien todavía y más adelante ya se les dirá, porque como les dije hay todavía inconvenientes con la forma de subir los videos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, ya estamos empezando el tema. El tema general es literatura prehispánica, ¿ya? Que corresponde al tercer grado de secundaria y en el cual vamos a ver justamente todo lo que se trata, todo lo que envuelve lo que hemos dicho, literatura prehispánica, ¿ya? Muy bien. Acá, como nos dice, el primer recuadro es justamente la explicación de la literatura prehispánica. Nos dice que es el conjunto de manifestaciones de las grandes culturas que existieron en nuestro continente antes de la llegada de los españoles. Ya, por eso dice prehispánica. Antes de la hispánica, ya algo así se entiende ese término para que me comprendan mucho mejor. ¿Ya? Entonces es toda la manifestación literaria, todas las obras literarias antes de que los españoles nos conquisten, ¿ya? Antes de que los españoles nos conquisten. La literatura prehispánica es el conjunto de expresiones literarias propias de las culturas autóctonas de nuestro continente. Antes de la llegada de los españoles, ¿había culturas? ¿Sí o no? ¿O no había culturas? Había muchas culturas, la maya, la inca, etcétera, ¿sí o no? Cuando llegaron los españoles, estas culturas se anexaron, fueron absorbidas justamente por los españoles y muchas fueron exterminadas, ¿verdad? Eso es lo que pasó. Entonces, eso es lo que estamos viendo en la literatura prehispánica. Ya, tiene mucho que ver, como dice el tercer recuadro, la tradición oral y las traducciones de los cronistas. O sea, ¿cómo es que conocemos actualmente la literatura prehispánica? Lo conocemos gracias
a las traducciones de los cronistas. Ellos nos han pasado, nos han traído, lo han escrito en textos, cómo es que fue la literatura prehispánica, ¿ya? Eso es, jóvenes. Muy bien, aquí tenemos aquí las características de la literatura prehispánica, ¿ya? Tenemos 5 características, 5. La primera es anónima y colectiva, la segunda es oral, ya más adelante lo vamos a ver, la tercera es agraria, la 4 panteísta, la 5 es impresionista y nostálgica, ya, impresionista y nostálgica. Acá un poco ha fallado el recuadro y lo ha separado la A de la T, eso no debería estar así, ya. Sin embargo, ustedes saben que eso es junto, no entraba en el recuadro. En fin, tenemos esas 5 características, ya, y en la siguiente diapositiva lo vamos a explicar. Muy bien, aquí tenemos la explicación de las características, como dije en la anterior diapositiva, eran 5, anónima y colectiva, oral, agraria, panteísta, impresionista y nostálgica. La primera, anónima y colectiva, justamente esto era porque no existía autor o autores definidos, no existían, porque a ellos no les interesaba dejar o decir que ellos fueron los que han escrito la poesía, los mitos, los dramas. No buscaban esa fama, ¿ya? Más bien era colectivo porque pertenecía a todos, era el dominio de toda la comunidad, ¿ya? El segundo, oral, es porque se transmitía justamente, valga la redundancia, de forma oral, ¿ya? Fue creada en diferentes idiomas, ¿ya? Diferentes idiomas de los pueblos que existían en ese entonces, varios pueblitos que tenían diferentes idiomas, como aquí en nuestro Perú, saben que hay diferentes idiomas, ¿verdad? Los más conocidos, o los que conocemos, el quechua, el aymara, el aguaruna, etcétera. ¿Ves? Entonces, en diferentes idiomas se transmitía esta literatura, ¿ya? Eso era a través de generaciones, de padres a hijos, y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es oral, ¿ya? Eso es oral. Agraria porque justamente ellos consideraban a la tierra como su mamá, como su madre, como su diosa, ya, porque ella era quien les daba los frutos, les daba cobijo, les daba alimento, etcétera. Por eso es que toda su producción literaria giraba en torno a eso, ¿ya? A la madre tierra, ¿listo? Muy bien. En la 4, la panteísta. ¿Por qué panteísta? Profesor, ¿por qué panteísta? ¿Qué es panteísta? ¿Ya? Es porque ellos tenían una relación directa con los elementos de la naturaleza. Como dije en la anterior, ellos adoraban a la madre tierra, ¿verdad? Le consideraban uno de sus dioses, como también al dios sol, ¿verdad? Al dios sol, que todos conocimos, que era adorado por los incas, ¿verdad? ¿Ya? Y así todos los fenómenos sobrenaturales de la naturaleza, valga la redundancia, eran atribuidos a dioses, eran llamados dioses. Para ellos era su forma de pensar, su religión era de esa forma, ¿ya? Entonces, ellos rendían culto y adoración a esos dioses, lo rendían culto, ¿ya? En sus novelas, en su producción literaria, ellos lo convertían a esos dioses en seres animados,
¿ya? En seres animados, en los cuales les traían desgracias, los cuales les brindaban los milagros, etcétera, ¿ya? Por eso es panteísta, ¿ya? 5, lo que hemos dicho, impresionista y nostálgica, ¿ya? Esto es porque la alegría, el dolor, la animosidad, etcétera, son expresados de forma armoniosa, ¿ya? O sea, de que hacían énfasis en la vida armoniosa, ya, en sus emociones armoniosas, ya. El dolor, de igual forma, hacían énfasis en el sufrimiento, ya. Y así en todas las emociones que ellos sentían en ese momento, ya. Por eso es impresionista y nostálgica, ya, la nostalgia, ya. Muy bien, eso tenemos en las características. Muy bien, estamos con la siguiente diapositiva, el cual es el periodo de la literatura prehispánica, ¿ya? Como dice el primer recuadrito, la literatura prehispánica comprende el periodo desde que se originaron las primeras culturas en nuestro continente hasta la llegada de los españoles. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas las culturas tenían producción literaria que era compartida con ellos mismos, y he dicho porque era anónima y colectiva, ¿ya? Fue un poco destruida cuando los españoles arribaron a Latinoamérica, ¿ya? De estas resaltaron tres grandes civilizaciones, ¿ya? Como dicen en el segundo cuadro, fueron la Inca, la Maya y la Azteca. Las más grandes civilizaciones que existieron antes de la llegada de los españoles y que influyeron bastante, incluso en la actualidad, ¿ya? Esas tres grandes son las que tuvieron más impacto antes de la llegada de los españoles. Muy bien, veamos ahora la siguiente diapositiva. Muy bien, estamos en la siguiente diapositiva, el cual es los representantes y obras más destacados de la literatura prehispánica. Ya en este caso, como hemos dicho en la anterior diapositiva, vamos a ver algunas obras de las tres grandes civilizaciones que destacaron antes de la llegada de los españoles, en este caso la Inca, la Maya y la Azteca, ¿ya? Muy bien, primero tenemos el Popol Vuh, el cual el autor es anónimo, o sea, no se conoce el autor, ¿ya? Nos habla de la fundación del pueblo maya, exactamente del pueblo quiché, ya cómo es que se ha construido, es como una Biblia más o menos de cómo es de que los dioses crearon o se creó ese pueblo maya. De eso nos habla el Popol Vuh, muy hermoso esta historia. Más adelante les pasaré en archivo PDF justamente de estas obras un resumen para que puedan leerlo ustedes, ¿ya? En segundo tenemos el poema de Quetzalcóatl, ¿ya? Que también el autor es anónimo, o sea, no se conoce, ya. Es un poema épico religioso, ¿ya? Dirigido a sus dioses, lógicamente, como hemos dicho. Ellos adoraban a la madre tierra, adoraban al sol, al jaguar, etcétera. Esos eran sus dioses. Entonces de eso trata este poema épico, ¿ya? También tenemos el poema de Nezahualcóyotl, un nombre muy difícil de pronunciar, ¿ya? De este sí se conoce el autor, sí se conoce quién ha sido, ¿ya?
¿ya? Como dice el poema de Nezahualcóyotl, ese es el autor, ya se le conocía como el rey poeta, ya de ese sí se tiene registro. Ya también es un poema un tanto religioso, ya. Tenemos el libro de libros de Chillam Balam, ya también el autor es anónimo, es del pueblo maya, ya del pueblo maya. Ya. Acá nos falta mencionar también la obra inca, el drama inca Ollantay, que no está incluido. También es una obra muy bonita, muy hermosa. Es un drama, saben qué es el drama, ¿verdad? Esos son las obras más resaltantes de la literatura prehispánica. Muy bien, nos vemos en la siguiente diapositiva. Muy bien, nos vemos en esta diapositiva. Aquí vamos a ver los temas de lo que se escribía, o sea, qué se escribía, de qué temas se escribían, ¿ya? Ya más o menos pueden ir dándose cuenta, si es que me han puesto atención. Nos hemos dicho que su inclinación era a temas religiosos, sus dioses en este caso, la madre tierra, el sol, la luna, los jaguares, etcétera, ¿ya? Entonces, su tema era religioso, ¿ya? Era una constante en esta literatura prehispánica, ¿ya? Eso tienen que saber. Creían mucho en los dioses y los equiparaban con el universo y la naturaleza. Ya había mucha relación, una relación íntima. No sé si han visto la película Avatar, ya, donde se ve como el pueblo de los Naboo tenían una íntima relación con su planeta, se comunicaban, ¿verdad? Ya, algo así, de esa forma era como ellos respetaban a la naturaleza, a la tierra, ¿no? Actualmente nadie respeta a la tierra, lo estamos destruyendo, ¿verdad? Ya, de esa forma, ¿no? Ellos tenían esa adoración a la naturaleza, a sus fenómenos, respeto y adoración, ¿ya? Muy bien. Los aztecas, mayas e incas compartían muchas creencias, ¿ya? Por ejemplo, el dios Sol igual era en la cultura maya, igual creían en el dios Sol, ¿ya? Pues, compartían esa creencia, ¿ya? Estaba dirigido su religión, sus creencias a la tierra, como dije, a la madre tierra, acá lo conocemos como Pachamama, ¿ya? Y de esa forma, ¿no? Compartían creencias, coincidían en algunas creencias, ¿ya? Entonces, había similitudes en las obras literarias, ¿ya? En sus tratados literarios había similitudes porque las creencias eran similares, ¿ya? Eso no se van a olvidar. Muy bien, nos vemos en la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí estamos en la siguiente diapositiva, que es temas de lo que se escribía, o sea, de qué se escribía, como hemos mencionado en la anterior diapositiva, ¿ya? Hemos dicho que estaba inclinado a su fe religiosa, ¿verdad? Que era la naturaleza, el sol, todos esos fenómenos, ya que ellos podían sentirlo, que podían palparlo, ¿ya? Eso. Por ejemplo, en Azteca tenemos que predomina el tema de la lucha encarnizada, la lucha violenta de los dioses, y en este caso los poetas mostraban su respeto a las divinidades a través de su arte, ¿ya? Con ello ellos pretendían aplacar esa furia de los dioses, ¿ya? Por ejemplo, los fenómenos naturales, los huaicos, las tormentas, ellos lo atribuían a la violencia que existía en sus dioses, a peleas de dioses, así lo veían ellos, ¿ya? Eso, en la Maya, uno de los temas tratados
es la creación del mundo, como dije, el Popol Vuh, por ejemplo, esa obra nos habla de eso, ¿ya? De eso más que todo, de eso nos hablaba la cultura maya. En la Inca, el tema religioso, ¿ya? En la poesía inca se trataba sobre las actividades agrarias, la siembra, la cosecha, la fertilidad de los campos, y todo eso, todo lo referente a eso justamente. Ustedes saben que los incas daban énfasis a las cosechas. Se ha logrado muchos avances en esto, la creación del tuño, de la punta, la conservación de los granos, el habas, la quinoa, el cañihuaco, y de esa forma ellos podían estar conservando estos productos durante años. Ellos daban importancia a la parte agraria, a la alimentación. Por eso es que supuestamente nosotros deberíamos de ser fuertes, nuestro organismo debería ser fuerte, pero nos hemos distorsionado, nos hemos alejado de las enseñanzas que nos han dejado los incas. ¿Ya? Los poetas populares escribían sobre temas más individuales, ya sea la gente popular, los pobladores en este caso. Los temas más individuales como la pérdida de un amor, por ejemplo el drama Ollantay, ya ves, tenían el tema militar, las batallas, las victorias, todo esto era muy popular en la literatura inca, ¿ya? Eso no se olviden, ahí tenemos la azteca, la maya y la inca. ¿Ya? Nos vemos en la siguiente diapositiva. Estamos en la última diapositiva del tema, falta una más donde está la actividad, ya les voy a explicar, ¿verdad? Muy bien. Autores y obras destacadas de estas tres grandes culturas antes de la llegada de los españoles. Recuérdense que estamos en la literatura prehispánica. En la cultura azteca, ya tenemos a Nezahualcóyotl, hay dos formas de escribirlo, ya que era conocido como el rey poeta de Texcoco. Destaca como representante de la literatura azteca. Este personaje tiene 36 de sus composiciones poéticas que se conservan en varias colecciones manuscritas de cantares prehispánicos. ¿Ya? Ahí lo tienen ellos. ¿Ya? Los estudios afirman que en la composición se resalta la belleza de la lengua náhuatl. Ya es una lengua que ellos tenían. Asimismo aseguran que los contenidos están llenos de profundidad filosófica. ¿Ya? Eso tienen que darse cuenta, ¿ya? El Popol Vuh de la cultura maya, como hemos dicho, habla del origen, de la creación, ¿ya? Es una de las grandes piezas literarias de la literatura prehispánica maya. Esta obra anónima trata de explicar las ideas sobre la formación del mundo, los mitos y pensamientos del pueblo maya, ¿ya? Del pueblo quiché, ¿ya? Su contenido tiene una intención mítica al tratar de dar respuesta al origen del universo y del hombre, ¿ves? De eso nos habla, es como una Biblia, como les dije. Pero también evidencia una intención histórica que busca conservar la tradición de las grandes familias del pueblo quiché, ¿ya? Eso. En el Inca, ya hemos dicho, tenemos Ollantay. La obra más conocida de la literatura inca es el drama titulado Ollantay. No se olviden de eso. Se analiza incluso en la universidad, en todo lugar analizan la obra Ollantay. Ya se hacen en las actuaciones de los colegios, de las instituciones, siempre el drama Ollantay está presente. ¿Ya? Se transcribió al quechua durante la colonia, ¿ya? Y luego José Sebastián Barranca, es un científico naturalista peruano, y lo tradujo en 1868. ¿Ya? Su transcripción estuvo a cargo de sacerdotes españoles. Por ello, los historiadores dudan de su pureza,
los temas cristianos y europeos contenidos en alguna de sus partes contribuyen con esta percepción. O sea, esta obra tuvo influencia externa, ¿ya? O sea, lo han manipulado esos sacerdotes españoles a su conveniencia, ¿ya? A su conveniencia, porque en esa obra podemos ver que hay influencia de la religión católica, que sabemos bien que los incas no poseían, ellos tenían otra religión, entonces por eso es que se cree que ha habido mano malintencionada ahí, para modificar, para cambiar la intención de la obra Ollantay, ¿ya? Eso tienen que darse cuenta. En el siglo XVI, Garcilaso de la Vega registró parte de la poesía prehispánica en la obra Comentarios Reales. Por su parte, Felipe Guamán Poma de Ayala hizo lo propio con las leyendas y canciones en su nueva crónica y Buen Gobierno. Dicho, ya son las demás obras que se pudieron sacar del pueblo inca, que están en crónicas. Más que todo, el más respetado de ellos era el Inca Garcilaso de la Vega, con sus crónicas, Comentarios Reales, ¿verdad? Donde se habla de vivencias de los incas, cómo es de que ellos vivían en su tiempo. Ya, muy bien, con eso terminamos esta parte de la literatura prehispánica. A continuación, en la siguiente diapositiva vamos a ver la actividad que tienen para su cuaderno. Ya, muy bien, nos vemos en la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí estamos en la actividad para el cuaderno. Ya, les voy a leer. Nos dice responder el siguiente cuestionario. Explica con tus propias palabras sobre la literatura prehispánica. Es la primera, o sea, tienes que con tus palabras explicar lo que has entendido de la literatura prehispánica. ¿Qué es la literatura prehispánica? ¿Ya? En la 2, menciona las características de la literatura prehispánica. ¿Qué características? ¿De qué características hemos hablado? ¿Ya? La 3, menciona las obras más destacadas de la literatura prehispánica. Hemos hablado hasta el cansancio de eso en estas diapositivas. Ya, no se olviden que tienen que copiar las diapositivas en su cuaderno y tienen que guardarlo. De ahí va a salir su nota cuando me envíen justamente las fotos o los archivos de lo que tienen su cuaderno al día, ¿ya? Ahí también va a venir el examen, ¿ya? Entonces, nos vemos la siguiente clase con el siguiente tema. En literatura, como dije, los videos donde explico en pizarra ya se estarán subiendo. Hay algunos inconvenientes todavía con las redes sociales y ya vamos a estar armando en el transcurso de las semanas que vienen, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos y a estudiar.